Gonzalo, en España hay una expresión, ¿no?, para indicar que alguien está en el centro de algo, ¿no?, que es decir, está en la pomada, ¿no? Está en la pomada. Sí. Entonces, de alguna forma, claro, uno que ha sido, como tú, high level champion, pues está en la pomada de las COP, ¿no? Desde esa posición de privilegio de estar en la pomada de las COP, ¿no?, ¿cómo valoras hasta ahora lo que ha ocurrido en esta COP? A ver, un gusto siempre estar contigo, Víctor, y me acabo de aprender que ese término se usa también en España. La verdad es que en Chile también se ¿sí? usa. Oh, No sé si en más no países de sabía. América Latina, pero efectivamente, hablemos de la pomada. Yo creo que esta COP tiene una serie de ingredientes que son muy valiosos, ¿no? El hecho de traer una COP a un país árabe hace que el tema de los combustibles fósiles esté mucho más presente, a pesar de que ya ha habido otras COP en otros países petroleros, ¿no? Pero sin embargo, a esta altura de la historia aparece como un tema con una tensión que ya no está por debajo de la mesa. Me gusta ver cómo, si vemos el cambio de narrativa en los últimos 5 años, o desde el Acuerdo de París hasta ahora, pues ya se habla y escuchamos al secretario general, y escuchamos a muchas autoridades del mundo, que si el rey Carlos o que si algunos presidentes, hablando ya con cada vez más fuerza, diciendo es que si no llegamos a declarar un fin de las exploraciones y un fin de la era de los combustibles fósiles, todo el resto es música, ¿no? Entonces eso en sí mismo agrega valor el que estemos teniendo esa conversación en Emiratos Árabes. Yo digo, ¿hace cuánto tiempo el imaginarnos tener esa conversación aquí era impensada? Impensada, ¿no? Entonces eso ya es un hecho importante. Lo segundo tiene que ver con el sentido de urgencia. La sociedad en general, el mundo científico viene hablando de la suerte de insensibilidad que se percibe muchas veces en las COP respecto del sentido de urgencia. Pues mira, esta COP se abrió y la agenda se adoptó de inmediato, que no había ocurrido nunca, ¿no? O sea, estamos hablando ya de delegados, de negociadores que entienden que es inaceptable para la sociedad el que, frente a un tema de este nivel de gravedad, frente a la evidencia que nos está mostrando la naturaleza de la crisis climática, el que no se adopte una agenda de forma inmediata. Genial. Segundo, la agenda, el fondo de pérdida y daños. A mí me preguntabas antes de la COP si eso se iba a lograr, pues yo lo ponía en duda. Y se logró y inmediatamente empezaron a fluir cientos de millones de dólares hacia ese fondo. Eso era impensado hace muy poco, ¿no? Estábamos hablando de que recién en la COP anterior se logró esta magia de tener una agenda del Fondo de Pérdida y Daños. Por último, el que esta agenda de esta COP esté creando por lo menos 2 hitos que para mí son realmente importantes. Un día de salud y el último día temático, que va a ser el 10, sobre alimentación y agua. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ya estamos hablando de los temas más básicos de la subsistencia de las personas. Cuando ya empiezas a cuestionar si voy a tener agua para beber, si voy a tener alimentos para traer a mi mesa y a la familia, si voy a poder realmente sostener mi salud o la voy a perder, como la están perdiendo hoy cientos de millones de personas. Eso habla de una oportunidad extraordinaria, que de alguna manera es la oportunidad que nos ofreció el COVID, ¿no? Cuando el mundo estuvo dispuesto a hacer cosas inusuales, a cambiar formas y frenar ciertos procesos, porque lo que estaba en riesgo era la mera subsistencia del ser humano. Entonces, mi sensación es que, si bien no estamos llegando a una declaración concreta de, bueno, sabemos que el daño se ha producido fuertemente por el uso de combustibles fósiles y la destrucción de la naturaleza. Bueno, ¿cómo vamos a parar eso? Así como en algún momento estuvimos dispuestos a parar la expansión del COVID. Más allá de crear las vacunas para esto, que sabemos también cuáles son. Creo que hay elementos que se están poniendo en esta agenda, en esta COP, que hablan de que la humanidad está adoptando cierto nivel de comprensión de la urgencia que estamos enfrentando, como no lo habíamos tenido en el pasado. Sí, porque hablas de la COP, del COVID, ¿no? Y en el COVID, efectivamente, yo creo que para sorpresa de todo el mundo, la salud se puso por delante del dinero y el amor. Exacto. Y se cerraron negocios, se cerraron comercios, se cerró. No, posibilidad de fluir porque y lo conectar, primero es la salud, ¿no? Nosotros sabemos, yo creo que la gente sabe que en realidad el cambio climático es de su impacto en la salud humana y en el daño a la sociedad es muchísimo mayor que el COVID, ¿no? Y sin embargo, efectivamente, no se percibe esa
emergencia, que los jefes de Estado y Gobierno salieron en las televisiones del mundo y dijeron, hay que parar. Exacto. ¿Crees que efectivamente nos estamos acercando? Sin duda. O sea, Víctor, cuando ya vemos lo que pasó en el verano europeo y lo que va a estar ocurriendo en el verano del sur, lo vivimos, voy a usar una temática que puede parecer como bastante mundana o quizás para algunas personas irrelevante, ¿no? Pero que refleja este factor de sentido de urgencia. En el mundo hoy en día nos encanta hablar de estos grandes negocios, de estos grandes casos de éxito, de estas tecnologías y lógicas exponenciales que cambian la vida de muchos. Pues mira, a mí me gusta hablar mucho del efecto de cómo esta cantante famosa, fabulosa, llamada Taylor Swift, se desarrolló una gira, un tour, que se llama el Eras Tour, y rápidamente se convirtió en un elemento de éxito financiero que era capaz de levantar estados completos, ¿no? Cuando ella hizo la gira por Estados Unidos, se empezaba a mirar la economía de Taylor Swift, cómo era capaz de, ¡pum!, levantar la economía de ese estado, al punto de que hay, y pueden buscarlo online, la cantidad de referencias de cómo para resolver la inflación, la depresión económica posterior a la crisis del COVID, Taylor Swift fue fundamental en Estados Unidos, como lo empezó a hacer luego en México, luego en Argentina, luego en Brasil, con unos impactos extraordinarios en lo económico, todos celebrando. Entre medio, mucha gente criticándole, bueno, pero resulta que eres la personalidad pública y famosa, en fin, con mayor impacto por el uso de tu jet privado, ¿no? Y se empieza a producir esta tensión al punto que hay una anécdota, ¿no? Ella luego se pone de novia con el quarterback de los Jets del equipo de fútbol americano y mucha gente dice esto es una estrategia mediática para que cuando tú entres en Google y pongas Taylor Swift Jet no te aparezca un avión, sino que te aparezca un abrazo y un beso, ¿no? Me parece genial. Pero te quiero decir, esto en el centro, ¿no? Y la gente diciéndole, Taylor, te adoramos, y los Swifties y Swifties del mundo son leales a morir y la van a bancar en lo que sea, solo que, vamos, hay un efecto que es el de cambio climático, de las emisiones, y que la gente se está muriendo. Hay un par de notas que hablan específicamente de eso. Bueno, pues ella va a Brasil, cuando ya venía anunciado que se viene una ola de calor sin precedentes, brutal, but show must go on. Y la productora y quien fuera dice, bueno, no, hay que seguir porque el negocio es el negocio, porque el éxito es lo que nosotros entendemos como éxito, porque hay ciertos valores y principios que son más importantes que el bienestar, la salud, la vida de las personas. Y acabamos con este drama de que una chica brasilera, 23 años, saludable, y otras cientos de personas llegaron a declarar y a determinar que habían sufrido quemaduras de segundo grado, ella misma en el show con dificultades de respirar. Entonces, esa combinación, ¿no? La combinación de cómo entendemos el éxito, cómo entendemos aquello que celebramos y hasta qué punto ya hemos cruzado el umbral de que eso se está logrando muchas veces con pérdida de vidas humanas, con pérdida de la salud, abre un espacio que no teníamos hasta ahora y con una cantidad enorme de jefes de Estado, de líderes de gobierno, pero también de líderes del mundo empresarial, de la sociedad civil, diciendo, basta, ya hemos llegado a un umbral donde esto no da para más. Y la continuación de eso es que el segundo concierto lo suspendió Taylor Swift. Así es. Porque en el primero hubo esa sensación térmica de 60 grados de temperatura, totalmente invivible. Exacto. Pero un poquito este mismo año, en Canarias, suspendieron las clases por la ola de calor. Quiere decir que estamos entrando en una época donde se suspenden cosas, se acaban cosas que no se pueden hacer porque hemos entrado en esta era. Le llamamos la era de las consecuencias. Sí. Las consecuencias de la inacción, las consecuencias de la acción también en materia de esta locura de haber buscado el progreso de la especie humana sin tomar en consideración qué es lo que podía ocurrir con nuestro entorno y a sabienda de que aún estamos con una ventana de oportunidad que se está cerrando, pues yo veo que el mundo se está acelerando en la dirección correcta, todavía no alineado del todo y no desde luego a la velocidad que tendría que acelerarse, pero sí hay cambios que están ocurriendo en esa dirección. Entonces siempre estamos viendo, ¿no es cierto?, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Creo que esta COP puede llegar a ser muy simbólica en ponernos en la trayectoria correcta y ojalá
veamos un Brasil tomando la posta de la forma adecuada, porque el siguiente componente saliendo de aquí, y sabiendo que la COP29 todavía está bastante en duda, la COP30 va a ser clave, porque es la COP en que los países tienen que actualizar sus compromisos, pero también porque es una COP que va a ocurrir en un país que es fundamental para el bienestar del planeta en función de su riqueza natural, pero también de cómo ha movilizado una economía que tiene que acelerarse también desde una economía que ha estado industrializada en base a combustibles fósiles, en fin, y ganado y el mundo forestal, a una bioeconomía que debe contribuir al bienestar de Brasil, sin duda, pero también del continente latinoamericano y de todo el mundo. Como estás en la pomada de las COP que te decía, ¿no? No te resultarán ajenas y conocerás perfectamente esas voces, que también hay en España, ¿no? Donde dicen, bueno, pero en las COP no se acuerda nada, es decir, que cuestionan un poco casi el por qué hay que estar en las COP. ¿Qué mensaje lanzarías a esta gente, ¿no? que se atrinchera en un planteamiento un poco de decir, no, esto no sirve, no estáis haciendo los deberes y tal? Yo diría que hay al menos dos mensajes que me parecen muy importantes. Una COP en sí misma tiene una función fabulosa, y no solo la COP de clima, sino que cualquier instancia del multilateralismo donde todas las naciones del mundo se reúnen para encontrar una comprensión común del desafío y soluciones comunes que nos permitan movilizarnos como humanidad, es absolutamente clave, entre otras cosas porque si no, lo que tiende a ocurrir es que la agenda lo controlan solo aquellos que tienen el poder político y económico. Por lo tanto, la COP cumple con un rol fundamental de dar voces a aquellos que de otra forma están absolutamente silenciados, silenciadas, que no tienen necesariamente las herramientas económicas, ¿no?, para hacer valer sus propios y legítimos intereses. Y es natural, digamos, imagínense qué posibilidad tiene Tuvalu, con menos de 20.000 habitantes, de marcar una pauta o hacer ver lo que le interesa válidamente a una nación que además, evidentemente, son de los que están en la primera línea de desaparición producto del aumento del nivel del mar. Si no, pues claro, quienes pesan, pues las grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Europea, en fin, Rusia, China. El G20 pasa, entonces tienes 20 países, o a veces el G7, liderando el mundo, y los otros a tomar por saco. Pues no, eso no, evidentemente, me imagino que cualquier persona que nos esté escuchando entenderá que no es razonable, que no es justo, que no es adecuado, y estas instancias permiten eso. En segundo lugar, si no existe esta instancia, y no existe esta instancia donde además seamos capaces de poner sobre la mesa todos los temas, los buenos, los malos, lo que está funcionando, lo que no, incluso teniendo la realidad de que vienen a estas instancias no solo del mundo político, del mundo empresarial, financiero, aquellos que no quieren que esta agenda avance, pues es muy bueno tenerlos aquí, mirarlos y escucharlos y saber qué es lo que ellos están diciendo, porque de otra forma, ¿qué es lo que ocurre? Pues seguimos igual. El no tener una COP es la mejor herramienta para la inacción, es la mejor herramienta para mantener el status quo. No es que la alternativa sea es que nos vamos a mover porque somos buenas personas en la dirección correcta. No, se necesitan estas instancias para cuestionar el status quo y para permitir que la agenda avance. ¿Que no avanza suficiente? Pues toda la razón. Eso sí, estamos de acuerdo en términos de que no hemos hecho suficiente. Ahora, ojo, que si nos vamos 10, 15, 20 años atrás y proyectamos lo que era la humanidad en ese momento y proyectamos cómo creíamos que íbamos a estar el 2023, pues no tengo ninguna duda de que muchas de esas proyecciones, si somos honestos y nos vamos atrás, van a estar muy por debajo de lo logrado en, por ejemplo, las energías renovables, en electrificación del sistema de transporte, en comprensión del valor de la ciencia, en temáticas asociadas a la salud y a la alimentación. Es decir, sí se han logrado muchas cosas que todavía son insuficientes y que si las miramos en la proyección desde el pasado, vamos a ver que hay de qué aferrarse para avanzar de forma mucho más contundente, con mucha mayor celeridad, en ese cambio exponencial que necesitamos para descarbonizar la economía del mundo, la sociedad global. Estoy muy de acuerdo contigo. Cuando pienso en eso, ¿para qué sirve la COP? Sería un poco como el enfoque muchas veces de la policía ante un crimen, ¿no? ¿Quién se beneficia con este asesinato, no? Y bueno, ¿quién gana? Los potenciales herederos, tal, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién se beneficiaría con la desaparición de las COP?
Pues los que están hoy en día montados Y sobre ese el negocio de los combustibles fósiles y de la deforestación y de la pesca ilegal. Sí. Pues esa gente está... Que se ahorra un examen anual de cómo va la cosa, ¿no? Obvio, Es decir, obvio. No hay nadie cuestionando. Sí, una pregunta final un poco. Tú conoces muy bien el mundo de la empresa, de la nueva empresa, del movimiento Bicor, pero también porque una de tus tareas ha sido movilizar a las empresas del mundo de cualquier tipo, de cualquier dimensión, ¿no? ¿Qué mensaje lanzarías a ese empresario de una pyme, ¿no? De una pequeña empresa que piensa que estas cosas globales como que no van con él, como que bueno, yo estoy aquí a otra, ¿no? ¿Qué mensaje le lanzarías? Sí, y me parece muy importante hablarle a ese grupo porque es un grupo que muchas veces se siente como bien escéptico de esto me toca o no me toca, ¿no? La verdad es que estamos en un momento, en un umbral en que lo que nos estamos jugando ya no es el bienestar de las futuras generaciones, de los nietos, en fin, es el bienestar de nuestra generación, ¿no? Hasta que estamos viviendo ya pone en riesgo la posibilidad de seguir haciendo nuestros negocios en un ambiente mínimamente controlado, ¿no? Para ponerlo en simple, pues si no controlamos la crisis climática, créame usted, empresario, empresaria de una pyme española, pues se le va a volver todo más caro, se le va a volver todo más inseguro, se le va a volver todo más incierto desde el punto de vista de la simple posibilidad de abrir su negocio. Eso desde el punto de vista físico. O sea, estamos hablando de, si usted cree que si yo suelto este vaso se va a golpear con la mesa, eso es gravedad, ¿no? Eso no es un tema ideológico, es un tema físico. Lo que estamos hablando de la crisis climática es meramente un tema físico y biológico. Desde ese punto de vista, es tal el nivel de urgencia que estamos empezando a enfrentar que todo empieza a cambiar. Empieza a cambiar la necesidad de anclar nuestros negocios en energías renovables. Y eso no solo lo hace viable desde el punto de vista medioambiental, pues resulta que las energías renovables están en una trayectoria de ser más abundantes, más limpias, pero al mismo tiempo más baratas que las energías ancladas en combustibles fósiles. Nos permite incluso el poder generar nuestra propia energía. Eso es algo que evidentemente ya es, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la limpieza de la matriz energética. Es naturalmente un mejor modelo de negocio cuando yo busco energía más limpia y busco trabajar en base a mayor eficiencia energética. Y eso, me imagino que quien nos esté escuchando lo podrá haber visto, ¿no? Como las tecnologías al alcance, que si los paneles o los vehículos o la maquinaria siendo cada vez más eficiente, siendo cada vez más limpia, al mismo tiempo hace que nuestro balance financiero se limpie en sí mismo. Pero déjeme hablarle del balance financiero. Hasta ahora hemos medido los resultados financieros de las empresas con el error de no estar siendo capaces de medir lo que hemos llamado externalidades negativas. Pues mira, si mi negocio genera deforestación o genera emisiones atmosféricas, pues lo pagará alguien. Bueno, yo no, porque entre otras cosas no me lo piden y está bien, ¿no? Yo me mido por lo que mi contador o contadora me está diciendo que tengo que hacer. Bueno, pues déjeme decirle que en este minuto a nivel global se está desarrollando una revisión, la más profunda que se ha generado en los últimos 45 años, de los sistemas contables globales. Eso implica que dentro de poco los contadores van a tener que aprender a incorporar en esa contabilidad la métrica, por ejemplo, de las emisiones de gases de efecto invernadero, la métrica de también cómo mi negocio fue capaz de capturar carbono, la métrica de cuánta agua estoy usando, cuántos residuos estoy generando, métricas que hasta ahora pues han estado, lo sabemos que nuestros negocios producen ese efecto, solo que asumimos que alguien se va a hacer cargo de ello. Ha ocurrido pues que no nos hemos hecho cargo como sociedad lo suficiente y por lo tanto ahora se empieza a incorporar en las métricas financieras del negocio. Entonces, usted, dueño de una pyme, pues empiece ya a ejercitar ese músculo de medir su huella de carbono, ¿no? Hemos visto el ejemplo extraordinario en los hospitales en España, en los bares y restaurantes. Aprendan a medir su huella de carbono y empiecen a incorporar en paralelo una valoración de cuánto cuesta cada tonelada emitida o cuánto podríamos obtener de una tonelada secuestrada. Eso hace que su balance y su negocio sea distinto del que ha sido hasta ahora y ofrezca una cantidad extraordinaria de oportunidades. Todavía mucho de ello en el mundo voluntario, pero cada vez más siendo incorporados las regulaciones de los distintos estados, ya sea a nivel nacional, a nivel europeo o a nivel también subnacional. Y por último, entendamos que no existen empresas exitosas en sociedades fracasadas, ¿no? Lo dijo muy bien Stefan Heine el año 1992 en la Cumbre de la Tierra,
y por lo tanto lo que tenemos que entender es todas las oportunidades fabulosas de negocios que están en esta transición que va a vivir la economía global hacia una economía carbono neutral y resiliente, y cómo ese relato y esa ejecución de negocios limpios, verdes, como los llamamos, ofrece posibilidades asociadas a gobiernos, autoridades que no lo están exigiendo, a un público objetivo, ya sea clientes o un equipo que quiere verse vinculado a esta trayectoria, y a un mundo financiero que no quiere poner el dinero en tecnologías, en culturas, en formas que destruyen el planeta, y que está deseoso de encontrar proyectos que contribuyan a esa trayectoria que necesitamos construir. No, totalmente de acuerdo. Yo pongo mucho el acento en la palabra seguridad, y el mensaje sería, si usted quiere dormir peor porque asume un futuro con muchos riesgos regulatorios de los consumidores, no sé qué, pues elija usted el camino, pero va a vivir con más inseguridad, ¿no? Su empresa, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, amigo. Como siempre, un gran placer.